Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer un alfiletero en fieltro. El fieltro es acartonado, les voy a mostrar aquí cerca. Él mide aproximadamente unos 3 milímetros de grosor y la textura es como si fuera casi cartón, ¿sí? Por eso es que se distingue el fieltro del pañolense. Voy a necesitar en color rosado, amarillo, verde y como no tengo en el color, por ejemplo, en lila, entonces sí voy a utilizar el pañolense, que es más suave. Este es más porosito, por decirlo así. Voy a utilizar de este para las flores. Aquí corté 2 piezas de las flores, 2 piezas, que es la base del vaso o taza, 1 pieza de las hojas, 4 piezas, y lo que va a hacer la bebida, ya sea el café, que todavía no me he decidido muy bien cuál de los dos utilizar. Si les gusta oscuro, utilizan el oscuro, o si no, el claro. Déjame en los comentarios para ti cuál sería mejor. Yo aún no me he decidido, o sea que lo verás al final. Tengo también una bola o esfera de icopor. Esta es, mire, un contorno, la medida de 19 centímetros, o en la esfera número 6, por si de pronto la quieren encontrar. Esta va a ser parte del relleno de la taza. Si la consiguen mejor, si no, solamente utilizarían algodón de relleno, que también lo tengo aquí porque necesito completar el relleno con él. Silicona caliente, tijeras, hilos correspondientes a los colores, alfileres, y también necesito un chelín o limpiapipas, ¿sí? Para ayudarme con el mango, por decir así, o las agarraderas de mi taza alfiletero. Cartón, aquí tengo una pieza de cartón de un calendario, de un almanaque. Este es del mismo tamaño de la bebida, por decir así, que va a tener la taza. Bueno, vamos a empezar. A continuación les muestro cómo se pasa, por decir así, las telas al fieltro. Aquí estoy utilizando un bolígrafo termoborrable, se llama así porque con el calor se borra esta tinta negra que ustedes ven que está marcando las telas. Y luego de que la marco, entonces lo que hago es cortar, y cuando ya corto y no quiero que se vea la marca, entonces pongo un poquito de calor, ya sea con una plancha o una lámpara caliente, y esta desaparece. Entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya tengo las piezas cortadas, ya les mostré más o menos cómo ustedes las pueden cortar. Voy a utilizar una pieza de cartón, como les digo, porque miren la forma que tiene el fieltro. Visto como lo entregan doblado o a veces enrollado, entonces él tiende a mantener esa forma. Entonces el cartón nos va a permitir que la forma se nivele un poquito, y también que cuando yo tenga mi alfiletero en mi mesa de trabajo, pues no vaya a estar todo el tiempo moviéndose o que pierda de pronto la forma. Entonces voy a utilizar el cartón. Él es el que me va a ayudar a dar como firmeza a mi proyecto. Si lo quieren un poquito más grueso, lo pueden utilizar más grueso. Este es del mismo tamaño de la pieza que se ve color café o camel. Sí, exactamente del mismo tamaño. Ya les digo exactamente de qué tamaño es la pieza, 8.5. Entonces esta la voy a pegar aquí. Mire que está solo e inmediatamente ya pierde como esa parte como cóncava. Y luego entonces voy a aplicar más silicona y pongo la otra pieza. Bueno, ya aquí ha pegado. Ahora, para que se vea muy decorativo, muy bonito, entonces voy a hacer puntada por todo el contorno, puntada festón, tipo puntada de dragón, tipo máquina también le dicen en cuanto al fileteo. Voy a introducir, como aquí no está pegado, solamente donde estaba el cartón, voy a introducir el hilo y la aguja y voy a empezar a coser por todo el contorno. Si tienen hilo del color del fieltro, mucho mejor. Yo no tengo este color rosa, entonces estoy aplicando un color como carne. Listo, entonces voy a coserlo por todo el contorno para darle ese toque decorativo.
Bueno, así queda la base, listo, lista para ahora ponerle el vaso. Entonces aquí ya esta sí es la pieza que voy a trabajar el vaso. Voy a poner muy poquita silicona para unirlo por un momento así y ya luego paso la puntada. Listo, la silicona solamente va a ser la herramienta que va a permitir que pegue las dos piezas así en el borde, pero muy poquito. Bueno, ahora ella está pegada, no está súper pegada, pero sí nos va a ayudar para trabajar. Vamos a introducir el hilo y la aguja en la parte interna para que nos quede el nudo y vamos a empezar a hacer la misma puntada que hicimos en la flor. Listo, en esta vamos a hacer exactamente la misma puntada. Bueno, aquí ya lo cosí, miren cómo queda la costura y ahora lo que voy a hacer es centrarla en la taza para que no me vaya a quedar luego torcida. Listo, que de pronto no me va a quedar cuando empiece porque ahorita voy a pegar con un poquito de silicona, entonces no quiero que me quede por acá, por aquí, por allá, sino que me quede centrada. Entonces voy a buscar la forma aquí de ubicarla, que me quede pareja por todos los lados. Y lo voy a marcar con este bolígrafo termoborrable. Es que más o menos, miren que igual lo puse y miren que aquí se ve mucho el espacio en comparación a este, o sea que hay que marcar bien para no equivocarse. Bueno, ahora voy a aplicar entonces un poquito de silicona así como lo hice acá y lo voy a pegar sobre la marca. Recuerden que este bolígrafo se borra con el calor. Si yo lo acerco muchísimo a mi lámpara o a un secador de cabello o a un secador de estos de manualidades, él se borra todo, igual que este que tengo aquí en la orilla. Y al final, eso es lo que voy a hacer, le pongo un poquito de calor para que no me vaya a quedar manchado el fieltro. Y esta silicona la pego, lo pongo en la parte más interna para que no se me vaya a ver por fuera y no se vaya a ver feo. Bueno, miren que allí ya la sostuve con un poco de silicona y no se ve manchado, no se ve feo, no se ve mal. Ahora lo que voy a hacer es poner la silicona en la parte interna para que nos quede fija. Aquí no es tan fácil coser, entonces por eso no les recomiendo la costura. A no ser que quieran hacer puntadas muy pequeñas y que no se noten mucho, esa sería la otra opción. Pero yo les aconsejo que en este caso apliquen con silicona, bastante. Miren, así queda la silicona, uno la aplica alrededor, pero ella tiende a esparcirse de lo caliente que está. Entonces ahora voy a empezar a rellenar, lo voy a rellenar solo un poquito. Primero voy a hacer con el algodón de relleno como una especie de anillo para ponerlo en la base. Y luego voy a introducir la esfera de icopor. Recuerden que les dije que medía 19 centímetros. Entonces yo esta a veces la tengo de mostrario y le voy a poner una que no tenga ninguna marca. Y esta es la que va a quedar en la parte base. ¿Listo? Y el resto lo voy a llenar con otro poquito. Otro poquito nomás. Todavía no termino de llenarlo porque ahora lo voy a coser. Entonces no necesito que de pronto sea mucho impedimento al momento de coserlo, pero sí le voy a ir introduciendo un poquito del algodón. La bolita va a permitir que los alfileres queden mucho mejor. Si no tienen la bolita, pueden poner más algodón de relleno, pueden poner también guata, pueden poner un pedazo también de papel periódico bien apretado y entonces esto les va a dar también más firmeza a la taza. ¿Listo? Ahora entonces lo que voy a hacer
es poner lo que se supone que sería el café o la bebida que vamos a utilizar. Aquí voy a ponerlo con unos alfileres y voy a coser por todo el contorno. Bueno, los alfileres no están de la mejor manera ubicados. Cuidado con quemarse, con chuzarse con los alfileres, pero entonces con mucho cuidado van a empezar a tomar cada pieza para empezar a coser. Aquí voy a introducirlo, puntada festón, la misma que hice con la flor base, y con mucho cuidado vamos a empezar a coser. Bueno, aquí ya voy terminando la costura, entonces voy a empezar a introducir un poquito de algodón que falta, listo, y luego continúo hasta llegar de nuevo a la parte donde inicié. Así quedó, les muestro para que vean cómo ha quedado hasta ahora. Voy a trabajar lo que corresponde a la oreja, entonces voy a cortar dos piezas. Estas miden 12 milímetros de ancho y el largo es 24. No es una pieza exacta, las recomiendo así para que luego ustedes puedan manejar la oreja y cortan lo que no necesitan. Y lo que voy a hacer en este momento es pegar este chelín o limpiapipas, como ustedes les llaman, en todo el centro, porque necesito que tenga movimiento la oreja. Esto es opcional, ustedes ven si lo hacen o no lo hacen. Yo lo que voy a hacer por ahora solamente es pegar el chelín en todo el centro y luego voy a proceder a coser la pieza para que me quede más bonita. Entonces aquí solamente voy a aplicar un poquito de silicona, pongo el chelín o limpiapipas, ¿no? En cada país le dicen diferente. Bueno, entonces ahora lo voy a tomar desde este extremo. Bueno, este exceso de aquí de chelín lo puedo cortar para poder luego coserlo. Entonces aquí voy a hacer la misma puntada de todo el trabajo que he hecho, puntada festón. Lo voy a hacer por todo el contorno porque así me le da un efecto y continuidad al trabajo. ¿Listo? Bueno, aquí ya tengo la pieza totalmente cosida. Miren que le da un toque rústico, pero también es muy bonito, muy decorativo. Entonces ahora en el extremo lo que voy a hacer es doblarlo solamente un poquito para luego poderlo pegar en esta parte de la taza. ¿Listo? Pero yo quiero hacerle una forma especial. Quiero hacerle aquí como si fuera como, bueno, es una agarradera, pero yo la quiero hacer como con forma de corazón. Entonces por eso es que está alambrado, porque el alambrado va a permitir que yo haga varias formas o las formas que yo quiera con la pieza. ¿Listo? Entonces aquí lo primero que voy a hacer es pegarlo para que ya me quede quieto, por decirlo así, no se mueva, no se desbarate. Les voy a aplicar silicona. Bueno, cuando ya lo tenga así pegado, que ya queda fijo, entonces este va a ir en esta forma.
aquí lo pego también, debo sujetarlo, esperar a que seque muy bien para luego poder dar forma a esta asa, listo, a esta oreja. Bueno, ahora que lo pegué, se nota, y desde el principio les dije que estaba un poco larga la tira, pero no importa, lo podemos cortar 3 centímetros y luego lo enrollamos de la misma forma que hicimos este. ¿Listo? Entonces 3 centímetros y pegamos. Bueno, aquí aún está secando, entonces voy a poner silicona aquí en la parte que enrollé y voy a pegar en la base, en la parte baja. Aquí está pegando también, miren cómo queda la oreja y ustedes ya pueden darle forma al tener el alambre. Entonces ustedes pueden darle la forma que quieran, ¿listo? Yo por aquí voy a intentar hacer como una especie de corazón en la parte superior. Bueno, entonces para decorar un poco las hojas, lo que voy a hacer con hilo amarillo, para que contraste un poco el color, solamente voy a hacer el centro, listo, como si fuera una vena de las hojas. Entonces en puntada recta, continua, intermedia, y esto va a decorar un poquito las hojas. Si quieren lo pueden hacer también con alguna pintura. Bueno, así me quedaron ya las hojitas. En la parte de atrás pues se anuda bien, pero solamente como por darle un poco de color, como para que no queden tan planas. Ahora voy a hacer las flores, que la verdad son muy sencillas. Lo que voy a tomar es mi lapicero termoborrable y lo que voy a empezar a marcar es como una especie de espiral en la tela. Luego de que marque la espiral, este tipo de flor yo les he enseñado otras. Aquí en la parte superior derecha les dejo el enlace donde queda como con curvas tipo rosa. Esta va a quedar un poco más sencilla. Solamente voy a cortarlo y pongo a calentar la silicona caliente para pegarlas. Bueno, aquí ya lo corté, entonces voy a empezar a pegarlo por la zona donde marqué con el bolígrafo. Por allí es donde voy a aplicar la silicona y voy a ir pegando. Aquí tengo, estos no son protectores, esto en realidad es para quitar el esmalte de las uñas. En tiendas donde venden artículos para manicure, allí los consiguen, son en silicona, pero yo los utilizo para protegerme los dedos, ¿listo? Cuando no utilizo estos, utilizo la brocha, que también es para cremas, para mascarillas, pero yo lo utilizo para mis trabajos manuales. Les recuerdo, lo venden donde venden esmaltes, removedores, algodones, o sea, todo lo que sea para manicure. Y voy a empezar a pegar. La silicona la voy a poner donde se ve la marca del bolígrafo. Entonces voy empezando a aplicar cerca de la orilla y empiezo a ir enrollando.
Voy a pegar las hojas en la parte de atrás. Bueno, ya con las flores listas, lo que voy a hacer es decorarlo. Yo pegué las hojas de tal manera que me hicieran como una especie de L. Ya ustedes de todas maneras lo organizan como más les guste, como prefieran. Entonces voy a aplicar la silicona y lo pego. ¿Listo? Voy a que no me queden así. A mí me gusta colorido normalmente en mis trabajos. Lo que tiene que ver con fieltro o cosas con niños, me gusta siempre que tenga mucho color, pero si a ustedes les gusta más sobrio o con menos color, está bien. Bueno, y entonces aquí tengo unos granitos de café. También si quieren le pueden poner unos granitos para decorar. Estos granos son naturales, los pueden hacer también si quisieran hacerlos en porcelana fría, lo podrían hacer. Yo solamente los voy a utilizar porque aromatizan muy bien. Estos granos de café aromatizan muy bien. Después de que uno los conserve en un lugar fresco y seco, ellos se mantienen. Entonces le voy a pegar algunos porque yo quiero tenerlos así. Si a ustedes les gusta la idea, las invito también. Si no, como queda la taza, está perfecta. Entonces aquí estoy aplicando un poco de silicona a cada uno de los granos y voy a pegar solo algunos. Tampoco es que vaya a llenar el trabajo, el proyecto, pero sí le voy a poner unos poquitos granos para representar mi tierra. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el alfiletero. Aquí podemos ponerle unos alfileres. Yo tengo varios de mis alfileres, lo pueden meter más o menos, ya eso va por gusto de cada uno, de cada una. Tengo otros muy lindos, así en forma de corazón. Tengo en forma de flor también. Voy a buscar por aquí. Aquí tengo unos más viejitos en forma de flor. Y miren que este es el alfiletero que quería compartirles. Voy a correr un poco mis granitos de café. Miren, así queda. Espero que de verdad sea de ayuda, que les guste. Estas son ideas para compartir con mamá, con la abuela, con la tía que le gusta coser o que le gusta tener ese tipo de manualidades para entretenerse, para dispersarse. O sea, para muchas cosas sirven este tipo de proyectos. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en la parte baja donde dice suscribirse, a veces está en negro o en rojo y es totalmente gratis. Comparte por favor, que eso nos ayuda mucho, y comenta, dinos qué tal te pareció esta idea. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Artemaníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.